los guardes, que tú seas con ellos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Eh, eh, ahora sí que ahora sí que pues no es otro más que el Señor. Ahorita me llamó mucho la atención las alabanzas que se estaban cantando ahorita. Y creo que no me puse de acuerdo con los de la alabanza para nada, ¿eh? Ni tiempo tenemos de eso, en cuanto a la alabanza. Porque precisamente hoy vamos a ver un tema que se citaba en una de las alabanzas. También se hablaba de los tiempos apocalípticos. Hace rato en la oración se oraba, ¿verdad? Por estos tiempos tormentosos. Tantas cosas que se estaban orando hace rato, y luego lo de la alabanza que se empezó a cantar. Y dije, no, pues ahora sí que es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita que vean el tema, ahorita que veamos el tema, ¿verdad? Vamos a comprender más. El tema de hoy va a tocar varias ramificaciones, en todo sentido, hasta en los tiempos apocalípticos, en distinguir y cuidarse de los errores, por ejemplo, del judaísmo, dejar una cimentación perfilada hacia la fiesta de Yom Teruah, que es la que sigue, la de trompetas, también entendiendo la importancia de esa fiesta, ¿verdad? La importancia de haber recibido al rey, ¿verdad? En su entrada triunfal en Jerusalén. Todo lo que pasó previo a eso para dejar un camino cimentado para cuando viniera el gran rey a su ciudad, Jerusalén, y fuera recibido por aquellos que sí lo conocieron, ¿verdad? En la entrada triunfal. Su obra que él hizo en Yom Teruah, el cumplimiento de la aclamación del día, el Yom del Ruah, que significa el día de la aclamación en el hebreo. Eso significa esa fiesta, ¿verdad? El día de la aclamación a gran voz, como con voz de trompeta. Eso es lo que significa en el hebreo ese día. Y luego de ahí dejar también preparado el día de la expiación que habría de cumplir Jesucristo, ¿verdad? El Yom Kippur esperado, que él cumplió una vez y para siempre, ¿verdad? No entrando con sangre ajena al tabernáculo verdadero, dice la Escritura, al del cielo, haciendo eterna redención, ¿verdad? El Yom Kippur esperado, ¿verdad? Donde se tomaría una decisión entre dos cabritos extraídos del pueblo. Uno era para salvación y otro sería para perdición y exilio, dice la Escritura. Y todo eso se cumpliría a través de Yeshua, de Jesucristo, ¿verdad? Y luego, como él también dice el libro de Juan así lo dice en el griego, eso es lo que dice que Jesucristo cuando vino extendió su tabernáculo entre los hombres, hizo tabernáculo, hizo morada entre los hombres, cuando él estuvo aquí en la tierra andando entre nosotros. Es lo que dice el libro de Juan. Entonces, ¿verdad? Todas las fiestas, y eso redunda en lo que ya hemos hablado. ¿Por qué celebramos las fiestas, verdad? ¿Por qué celebramos de forma correcta las fiestas, en un entendimiento correcto, verdad? ¿Y por qué no lo hacemos cruzando líneas erróneas, verdad? Todo eso es bastante, es mucho el aprendizaje, ¿verdad? Es mucho el entender muchas cosas. Y todo eso, ¿verdad? Vamos a empezar a perfilarlo el día de hoy, ¿verdad? Sabiendo que viene la fiesta de Yom Teruah, sabiendo que viene Yom Kippur, ¿verdad? Sabiendo que viene el Sukkot, ¿verdad? Y que también, claro, algún día haremos un Sukkot con nuestro Señor y Salvador. Entonces, todo eso, ¿verdad? Todo eso. Vamos a empezar a ver el pavimento para que todo eso se diera, ¿verdad? Y hoy vamos a iniciar de esta manera. Pues iniciamos con esto que voy a poner aquí en el pizarrón. Ahí están aquí. Okay.
De aquí para allá, para no tapar yo tanto. Eh, 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 Cuando el Señor se presentó, ¿verdad? En el primer templo, ¿verdad? En el primer templo, el que construyó Salomón, ¿verdad? Cuando eso sucedió, ¿verdad? Digamos que fue este punto en el tiempo. Después vendría la caída, ¿verdad? La decadencia de Israel, de Judá, todo el pecado, todas las cosas que sucedieron, las hechicerías, todo, lo cual, así como lo estoy diciendo, lo narran los profetas puntualmente, ¿verdad? Ezequiel, Jeremías, Isaías, etcétera, ¿verdad? Todo el pecado que llevó a la caída, ¿verdad? De la nación. Y estaba el primer templo, ¿verdad? Y el castigo revelado a Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías, el castigo revelado a Jeremías fue un castigo o fue una revelación parcial. Fue una revelación parcial. A él se le reveló que se estaría castigado, ¿cuántos años? ¿Quién lo recuerda? 70 años bajo el reinado de ¿quiénes? De los babilonios, ¿verdad? De los babilonios. Pongo aquí una nota, vamos a poner una nota aquí, una notita. De el pueblo y el área de los caldeos, llamado así en la Biblia, de los caldeos descienden los babilonios, los sirios y otras naciones también de esa región. En lo general, aunque uno lo puede desmenuzar ya por naciones más propias, pero en general todas esas naciones eran conocidos como los caldeos, los caldeos, ¿sí? La región de los caldeos, los cuales vivían al norte, ¿verdad? Eso viene en las escrituras. Entonces, cuando a Jeremías se le revela que 70 años iban a durar el castigo bajo el reinado de los babilonios, cuando eso se cumplen los 70 años, y oh sorpresa, le toca ver a Daniel que no acababa el cautiverio, el castigo, no acababa. Y entonces Daniel se pregunta, ¿verdad? De hecho, para que esto se diera, este castigo se diera, hubo 3 asedios hechos por los babilonios, 3 asedios, ¿verdad? En el tercero fue la destrucción de Jerusalén, la toma de la capital, la destrucción del templo y todo lo demás. Fue en el tercer asedio. Dios castigó 3 veces seguidas a Jerusalén, diciéndole que se rindiera y se sometiera a su siervo Nabucodonosor, pero no quisieron, y entonces el rey Sedequías terminó por derramar la gota, ¿verdad? Echarle la gota que derramó el vaso de la ira de Dios, y entonces en el tercer asedio es cuando Jerusalén es destruida por las tropas de Nabucodonosor. Cuando eso sucedió, previo a esos cautiverios, previo a ese tercer sitio, en los cautiverios, en los sitios previos, si se llevaban cautivos, cada sitio llevaba cautivos a Babilonia. En uno de esos cautiverios es donde se llevan a los jóvenes Daniel y al joven Ezequiel, ¿verdad? Que serían profetas que precisamente predicarían en el cautiverio, ¿verdad? En el cautiverio babilónico, ¿sí? Entonces, esto se dio, y cuando aquí Daniel resulta que pasan los 70 años bajo el dominio babilónico, y oh sorpresa, atrás de los babilonios llega otro imperio. ¿Quiénes? Los medopersas, así es, ¿no? Bueno, lo vamos a poner en rojo. Los medopersas, ¿verdad? Medopersas, ¿verdad? Que en el libro de Daniel claramente se dice que por eso se había prefigurado eso como un oso que caminaba más ladeado de un lado que del otro.
porque ese imperio era el imperio de los medopersas. El imperio medopersa fue creado de dos linajes, ¿verdad? Dos naciones, los medos y los persas, que se fusionan y forman el imperio medo-persa. Por eso en la Biblia y en la historia usted puede encontrar que a los reyes abajo se aclara fulano el medo o fulano el persa, porque se alternaban el reinado, ¿verdad? Aunque al final uno de los dos terminó siendo más superior al otro. Por eso el oso se inclinaba más de un lado que de otro. Eso viene en el libro de Daniel. No es ningún misterio, y cuando alguien interpreta las profecías de una forma errada, pues ahora sí que dice uno, pues, ¿quién sabe qué esta persona que leyó, verdad? La escritura es muy clara y así lo identifica, ¿verdad? Era el imperio medo-persa. Y cuando eso sucede, en los tiempos de Daniel, pues Daniel dice, no, pues ya pasaron los 70 años que había dicho el profeta Jeremías, y se agarra leyendo el libro. Pero resulta que llegó otro imperio y no veo que se acabe el asunto. Y entonces es cuando un ángel viene, ¿verdad? Y le dice a Daniel, te voy a revelar más. Una cosa es lo que se le dijo a Jeremías, pero ahí te va lo demás de la revelación, ¿verdad? Han sido decretados otro grupo de 70 por 7, 490 años más de castigo, lo cual venía en las escrituras, en los libros de los profetas, que por la multitud de tus pecados te voy a agravar el castigo 7 veces más. Así es, ¿verdad? Entonces ya a Daniel se le revela que el asunto iba para 490 años, ¿verdad? Así es. Y entonces ya Daniel dice, no, pues ya entiendo, y se le revela que van a venir los persas, después los griegos macedonios y finalmente los romanos, ¿verdad? Con todas esas bestias, ¿verdad? El león, el oso, el jaguar de 4 cabezas, rapidísimo. Alejandro Magno, ¿verdad? Conquistó en 3 años casi todo Medio Oriente y parte del Mediterráneo, ¿verdad? Rapidísimo como un jaguar, ¿verdad? Alado. Todo eso sucedió y se da todo ese cautiverio, ¿verdad? Todo ese cautiverio se da. Entonces sucede que luego llegan los griegos macedonios, ¿verdad? Los griegos macedonios, y luego vienen finalmente Roma, ¿verdad? Finalmente Roma, la bestia grande y, ¿qué dice la escritura? Terrible, ¿verdad? Grande y terrible, con dientes de hierro que destroza todo, ¿no? Que de hecho históricamente, antropológicamente todo concuerda, porque antes de esto aquí ya se usaba estos reinos, su insignia principal era el oro, y luego ¿qué era la plata? Y los griegos macedonios era el bronce, ¿verdad? Y viene significado en la estatua que se le presenta a Nabucodonosor, y finalmente el hierro, ¿verdad? El hierro, de hecho los griegos macedonios por eso triunfaban en las guerras, porque sus armas eran ligeras. Por eso usted ve las películas de 300 y eso, casi todas sus armas eran de bronce, sus cascos, todo. Algo bien fácil de moldear, de hacer figuras, y ligerísimo y resistente, ¿verdad? Todo eso se cumplió, ¿verdad? Luego llegan los romanos con sus tremendas máquinas de guerra a base de hierro, ¿verdad? De hierro, y conquistan casi toda Europa, hasta el Reino Unido llegaron, lo que ahora es Reino Unido, hasta allá llegaron, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuando aquí el primer templo es destruido, me queda un poco apretado aquí, a ver, vamos a extender más acá. Cuando el primer templo es destruido, luego más bajo el reinado de los medo-persas, aquí vamos a poner de aquí adelante a los griegos, macedonios, etcétera, ¿verdad? Y los romanos para allá. Cuando eso sucede, ¿verdad? Tiempo después, entonces se había profetizado que se habría de reconstruir lo que sería el segundo templo. Así es, lo cual sucedió, ¿verdad? Que fue de este lado más bien. Aquí es
fue acá en los griegos macedonios, digo en los medo-persas. Por acá se hizo el segundo templo, ¿sí? Y más o menos se quedó terminado su construcción, duró más de 15 años, su reconstrucción o la construcción del segundo templo duró más de 15 años, se vino terminando alrededor del 516 antes de Cristo, antes del Mesías, ¿verdad? Alrededor de esa fecha, 516. Cuando esto se da aquí, o bueno, previo para que se diera, es cuando acá, todo este tiempo de acá, es cuando surge, ¿verdad? Que primero un hombre es utilizado para la reconstrucción, empezar la reconstrucción del templo, y fue Zorobabel, así es, Zorobabel. Y después de eso es Esdras el que empieza a reconstruir la ciudad y también el culto, ¿verdad? El culto, ¿sí? Y atrás de él, por último, viene otro hombre para reconstruir los muros. ¿Quién era ese? Nehemías, así es. Nehemías, lo cual culmina, ¿verdad? Cuando ya todo estaba construido, alrededor de este año, toda Jerusalén restaurada, ya tenía el segundo templo y todo se había hecho ya, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos es cuando los fortalece y los ayuda personalmente, o sea, fue contemporáneo con él, porque ellos llegaron más o menos de 50 años hacia más adelante, es cuando se dan ellos dos. Primero fue Zorobabel, y el profeta que ayudó con predicación y exhortación a Zorobabel fue el profeta Zacarías, y también el profeta Egeo. Un día vamos a hacer, voy a poner la cronología de reyes y profetas, ¿verdad? De Israel, tanto de Casa del Norte como de Judá, y todos los profetas cómo quedaron ahí en los tiempos, ¿verdad? Pero ahorita sí, nada más haciendo aquí un pequeño análisis. Entonces, Zacarías es contemporáneo a Zorobabel y el profeta Ageo, ¿verdad? Y instan a Zorobabel, lo apoyan, lo instan, le dan ánimos con profecías a que construya el segundo templo, ¿verdad? A que construyera el segundo templo, porque en ese segundo templo, de eso se trata el libro de Zacarías, de eso se trata, a ese segundo templo habría de venir ¿quién? El Mesías. Exacto. A ese segundo templo es donde habría de venir el Mesías. Eso ya lo hemos visto cuando hemos visto algo del libro de Zacarías, ¿verdad? Como en el capítulo 2, 3 y todo lo profético que habla Zacarías. Pero él dice, cuando reconstruyen ese templo, todo eso, él dice que es algo simbólico, lo dice el mismo profeta. Cuando corona a Josué como al sacerdote Josué, no al otro Josué que de hace casi 800 años antes, no, a un sacerdote que quedaba del linaje sacerdotal que se llamaba Josué, ¿verdad? Lo corona y lo lleva a restaurar, a iniciar los cultos del templo. Y cuando lo corona, de hecho, era algo profético, porque eso nunca había pasado, era algo profético, porque ni siquiera es parte de la Torá, que el rey futuro sería rey y también sería sumo. Así es, algo que solo se cumple a través de ¿quién? Jesucristo. Algo que ni siquiera está contemplado en el Antiguo Testamento de esa manera. Era algo profético, ¿sí? Cuando se hace esa coronación de un ser, de una persona con dos roles, tanto rey como sumo sacerdote. Y cuando eso hace, el mismo Zacarías dice que todo eso, dice todo esto son ellos a los que están coronando y todos están poniendo ahí el culto y todos los sacerdotes implicados, dice, todos ustedes son varones simbólicos, dice. Porque un día vendrá el renuevo, dice, el que va a hacer real esta profecía.
el cual es ni más ni menos que Jesucristo, así es, Yeshua, ¿verdad? Todo eso viene en el libro de Zacarías, de eso se trata ese libro, ¿verdad? Advirtiendo, avisando que era importante la reconstrucción del segundo templo, porque a él vendría ese rey y sumo sacerdote, ¿verdad? Todo eso viene en el libro de Zacarías, ¿verdad? Por eso, en verdad, conocer las escrituras completo, en verdad es lo que aclara las cosas, y puedes descartar todos los demás errores que luego se tienen a través de diferentes corrientes, ¿verdad? Pero lleva tiempo estudiar todas las escrituras, pues sí, así es, lleva tiempo. En Zacarías 3 nos habla de ese futuro renuevo que vendría, ¿verdad? Ese futuro renuevo, y del cual aquellos sumos sacerdotes que estaban siendo convocados eran solo varones simbólicos. Eso se trata el capítulo 3 de Zacarías. Luego vienen más profecías que vendrían de regreso los cautivos. Eso viene en el capítulo 2, uno antes, que todos los cautivos un día vendrían a Jerusalén cuando ese templo estuviera construido, y todo eso sucedió. Todo eso sucedió y se cumplió, ¿sí? Porque esa profecía es sobre el segundo templo. De eso se trata el libro de Zacarías, de todo lo concerniente a lo que iba a suceder ahí y en esa Jerusalén restaurada. Luego viene todas las demás profecías correspondientes, y cuando se llega al capítulo 6 se habla de la coronación de esa figura dual que sería rey y sumo sacerdote, ¿sí? Esa persona que era una imagen futura de aquel que habría de venir, Yeshua Jesucristo. Después se habla de que ese hombre, esa persona, ¿verdad?, más adelante traería restauración a los que lo recibieran en Jerusalén, ¿verdad? Aquellos que lo habrían de recibir. Después se narra en el capítulo 9 de Zacarías que aquel rey, cuando viniera, mucho ojo, iba a traer juicio y castigo a Jerusalén y a las naciones también. Todo eso narra el libro de Zacarías cuando él viniera. Y también en ese contexto de eso que le estoy diciendo del capítulo 9, es cuando ahí viene precisamente en ese paquete de revelaciones, viene lo que es Zacarías, muy conocido, Zacarías 9, que es la llegada del rey justo a Jerusalén. Y esta palabra no se entiende a simple vista, no se entiende cuando se lee así, pero en el contexto hebreo y en el contexto de todas las demás profecías, lo que aquí te está diciendo es el rey que hará eso. ¿Que hará qué? Juicio justo, así es. Ese habría de venir. Eso es lo que esta frase significa. ¿Sí? Eso es lo que esa frase significa. Entonces, eso viene en el 9:9, cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, porque tanto venía a salvar como venía a hacer juicio, traer justicia, así es, traer juicio, y con ello una sentencia. Eso es lo que dice el libro de Malaquías y dicen los evangelios. Por eso todas las piezas embonan. Entonces, dice en el 9:9, y que ese rey justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, ¿verdad? Así es. Entonces, todo eso habría de cumplirse. Cuando el segundo templo fue terminado alrededor del año 516, ¿sí? Luego llegan los griegos macedonios,
profanan este templo, y en ese contexto la recuperación de ese segundo templo es cuando se da la gesta de ¿quiénes? ¿De quiénes dijeron? Los Maccabi, o sea, los macabeos, ¿verdad? Es cuando se da en ese contexto. Y después, pero en ese lapso, aquí, este es lo de Zorobabel acá, me quedó muy alta esta. Y esto es lo del segundo templo, cuando ya se estaba construido y en uso, ¿verdad? Este templo llevaba ya alrededor de 100 años que todo se había ya reconstruido. Todo ya se había reconstruido, todo esto ya había sucedido, se había cumplido, y es cuando se da la revelación a través del otro profeta. ¿Quién? Malaquías. Así es, porque a veces se cree, eso ya lo hemos estudiado hace un cierto tiempo, a veces se agarra a todos los profetas y se mete en la misma olla. Tanto en lo que dijeron, como en los tiempos, como en los cumplimientos, y se hace una sopa, cuando no es así, ¿verdad? Cada cosa fue en su tiempo y cada cosa tuvo cumplimiento en su momento, ¿sí? Por eso el Evangelio dice que todos los profetas predicaron ¿hasta quién? Hasta Juan el Bautista, ahí, así es. Por eso así dice los Evangelios, ¿sí? Entonces, cuando Malaquías predica, él predica cuando ya habían pasado 100 años aproximadamente de que el templo ya estaba en uso. ¿Sí? Malaquías fue un profeta al pueblo ya regresado del exilio y que ya tenía el segundo templo. ¿Sí? Ese fue Malaquías, fue el profeta el último que predicó, y que después de él ya no hubo profeta hasta la llegada de ¿quién? Eso, hasta la llegada de Juan el Bautista. Aproximadamente 400 años después. Así es. Entonces, las profecías que hablan en Malaquías apuntan hacia también, junto con Zacarías, a la llegada de él. Ojo, aquí llegó el Bautista, y atrás de él, ¿quién habría de venir? Eso, el Mesías. Primero habría de venir el Bautista, y después habría de venir el Mesías. Y eso es exactamente lo que narra el libro de Malaquías. Exactamente eso es lo que narra. Y junto con esa profecía exacta, junto con eso viene el reclamo. El reclamo, la advertencia de que el Mesías vendría, y que primero vendría su mensajero y después él, y que traerían juicio al segundo templo y a ese Israel que ya había venido del exilio. Y narra todos sus pecados, porque este Israel que ya había sido restaurado aquí también estaba en pecado. Y que aguas, porque el Mesías habría de venir y se presentaría en el templo y los examinaría. Y si salían reprobados, cuellinguis. Así es, de eso se trata el libro de Malaquías. De eso se trata el libro de Malaquías. Pero para terminar, fíjense, lo de el libro de Zacarías, que me está hablando todo lo de Zacarías que va a suceder en el segundo templo, ¿verdad? En el segundo templo, todo aquello que iba a suceder, toda la cronología que viene en Zacarías es tremenda, ¿verdad? Y cuando llegamos al capítulo 11 de Zacarías, cuando dice que el Mesías vendría a Jerusalén, al segundo templo,
Por eso en el 9 lo había avisado. Cuando llegamos al capítulo 11 dice así, en el 11:4, así ha dicho el Señor mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Viene avisando un juicio contra las autoridades espirituales y religiosas de Israel, porque estaban tronados. Y dice así, fíjense bien, dice, y no se tienen por culpables. El que las vende dice, bendito sea el Señor, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice el Señor, porque aquí yo entregaré a los hombres, cada cual en su mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra y no los libraré de sus manos. Todo lo que narra en Zacarías, que sucedería a partir de la venida de Jesucristo, y en Malaquías, coincide exactamente con todo lo dicho en Mateo y en Marcos cuando vino Jesucristo. Toda la maldición que él declaró sobre Jerusalén, sobre Israel y sobre todas las naciones. Eso ya lo vimos alguna vez. Y que es también embona con todo lo del libro de Apocalipsis. Así es. Así es. Entonces dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño. Cuando Jesucristo vino, se dedicó a apacentar a los necesitados de Israel, los que nadie quería, que andaban ahí, el ciego, el cojo, el mudo, los que tenían hambre. Se iba a las puertas de las ciudades a donde encontraba las ovejas, ¿se acuerdan? Ahí en el charco de Betesda y todo el asunto. Entonces dice, apacenté a los pobres del rebaño y tomé para mí 2 callados. El uno le puse por nombre de gracia y el otro ataduras. Y apacenté a las ovejas y destruí a 3 pastores en una lunada. Cuando dice ahí un mes, en el hebreo original dice los destruí en una lunada. Y esa frase también es equivalente en una luna nueva. Que gente a veces no sabe esa parte. Y porque ese suceso astronómico de un eclipse es el mismo acomodo que sucede en la luna nueva, no es que la gente no lo sabe, es el mismo acomodo, ¿sí? Dice el mismo acomodo astronómico. Y dice, destruí a 3 pastores en una lunada, en un mes, en una luna nueva. Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Cuando él viniera iba a tener una confrontación con los pastores de Israel. Y no me iban a recibir, al contrario, me iban a aborrecer. Y yo también a ellos. Y dije a esos 3 pastores, y dije, no apacentaré la que muriera, que se muera. A ellos les dijo, a esos pastores, a ustedes no los voy a apacentar. Si se han de morir, que se mueran. Cuando el Mesías vino, tuvo el enfrentamiento con las 3 autoridades de la nación. Los fariseos, los saduceos y los herodianos. Cuídense de la levadura de esos 3, decía. Están tronados, fulminados. Entonces dice, y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se pierde que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Todo eso les habría de suceder cuando vino el asedio de Tito, que quedaron enclaustrados ahí a partir de un Pesaj, porque Tito hizo una circunvalación en la ciudad en un Pesaj, ¿se acuerdan? Eso ya lo hemos visto, porque sabía que todos iban a venir a la fiesta y ahí los agarró a todos y luego hasta tuvieron que comerse unos a otros. Eso es lo que ya sabemos lo que sucedió. Y dice, tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Por eso cuando dice en Mateo y declara todas las maldiciones contra el templo de la ciudad, luego enseguida declara contra ¿quién se acuerda? Las naciones. ¿Se acuerdan? Y que así iban a hacer todas esas desgracias hasta que viniera el Hijo del Hombre en las
nubes, exactamente, ¿verdad? Esa parte de los evangelios ya la vimos también, esto que les estoy diciendo. Ya lo habíamos visto antes, propiamente en los evangelios. Y luego dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que me miraban a mí. Los pobres, eso sí, lo reconocerían a él, que era palabra del Señor. Aquellos que sí lo siguieron, iban a su instrucción, a su enseñanza. Los que lo miraban a él entendieron que todo eso era la palabra del Señor cuando él vino. Y dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario como todo pastor, porque así empezó el asunto, que él iba a venir como pastor, pero se iba a topar con 3 pastores que estaban ahí. Y dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Eso es lo que valí para ellos. Eso es lo que costó mi ministerio, mi trabajo, mi vida. Eso es lo que costó, 30 piezas de plata. Por lo cual ellos lo compraron. Dice, los ancianos y los sacerdotes del templo pagaron 30 piezas de plata por su vida, por su vida. Dice así, y me dijo el Señor, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Eso voy a valer para ustedes, 30 piezas de plata. Échenlo al tesoro de él. Y eso sucedió. Porque ese dinero terminó ¿dónde? Así es, en el tesoro del templo. Tienen los evangelios. 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor, en el tesoro. Así es, así es. Entonces, todo eso y más viene en el libro de Zacarías, ¿verdad? Que predicaba, profetizaba todo aquello que iba a suceder cuando el Mesías viniera al segundo templo, ¿verdad? Y entonces, recordando todo eso, ¿verdad? Zorobabel construyó el templo o inició la reconstrucción entre el 538 y el 537, aunque finalmente el templo fue terminado casi 15 años después, porque acuérdense que viene precisamente en los libros, en las escrituras, que luego se oponían unos reyes, ¿se acuerdan? Que tuvo que venir Artajerjes y dar otro permiso y todo el asunto que ya sabemos, ¿no? Todo eso pasó, llevó su tiempo. Después vendría Esdras, ¿verdad? Y después vendría Nehemías. Y cuando llegamos al libro de Malaquías, ¿verdad? Cuando llegamos al libro de Malaquías, que precisamente es la predicación contra el Israel que ya había regresado y que ya tenía el segundo templo, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a ese libro, es cuando dice la escritura. Todo ese libro es de puro reclamo de Dios hacia ese Israel que ya había regresado del exilio. Dice, profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, y dijiste, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y su heredad en chacales del desierto. Cuando Edom dijere, no nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad, el pueblo contra el que el Señor siempre esté indignado, y vuestros ojos lo verán y diráis, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Cuando empieza la carta, Dios empieza diciéndoles, yo hice una diferencia entre ustedes y todos los, y si dicen que no los he amado, les he probado que los he amado. Pero entonces ahí va, o sea, no soy yo el que fallé. ¿Quién falló? Son ustedes.
Y entonces dice, empieza la reprensión contra todos los sacerdotes a partir del 1:6. Ahí viene, el Señor les dice, yo los traté como padre, yo los amé, yo les quise enseñar, yo les quise guiar, pero ustedes me han pagado. Así es. Eso sucede acá, al Israel del segundo templo, el que ya había regresado, ¿sí? Después de los 490 años de castigo. O ya estaban por terminar, porque esos 490 años terminarían cuando viniera el Mesías, según el libro de Daniel, lo cual cuando hace una de las cuentas, se cumplió cuando llegó ni más ni menos que el Mesías, Jesucristo. Entonces, así es todo el capítulo 1. ¿Cómo se llama el título del capítulo 2 que está en su Biblia? De ahí de Malaquías, ¿qué título tiene? Reprensión, ¿qué más? Así es, porque le sigue todo eso, es pura acusación contra ese Israel, al cual habría de venir el Mesías, porque los tiempos estaban por cumplirse. Viene todas las reclamaciones de todo lo que hacen y continúan haciendo, ¿sí? Todas esas reclamaciones vienen ahí, a ese Israel restaurado, que había pasado ya por toda esa reedificación, ¿sí? Profetizada. Y llegando al capítulo 3, bueno, cerrando el 2:17, dice, habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agradece al Señor y en tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de la? Usted dice, no, pues no pasa nada. Estamos bien, no pasa nada. No pasa nada. No existe en realidad la justicia, no pasa nada. Y el Señor escuchándolos, me han cansado, dice, con todo eso. Y entonces es donde, no existe el de la justicia, pues les voy a revelar algo. El Rey justo profetizado está por llegar. El que sí va a evaluar quién es justo y quién no lo es. Y así arranca el capítulo 3. Por eso así cierra el capítulo 2 y es lo que da pie al que arranca el capítulo 3. Dice, ¿dónde está el Dios de la justicia? Con eso se preguntan. Ahí viene la respuesta de Dios. Porque eso era lo que decían ellos. Sí, pues ahí viene mi respuesta. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Él vendrá, y eso ya lo hemos visto en el hebreo, ese y él vendrá es un tiempo después que dice que primero vendría el mensajero delante del Señor y después vendría el mismo Señor del pacto. Vendría, y cuando dice ahí, y vendrá súbitamente, eso ya lo hemos visto otra vez, en el hebreo dice en un abrir y cerrar de ojos, es la expresión que usa ahí. Que eso se usaba para decir que pasó algo e inmediatamente después pasaba lo otro. O sea, yo iba caminando y llegué a la tienda y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba ahí el señor Jaramillo. O sea, llegué yo a la tienda primero y enseguidita atrás de mí llegó él, ¿verdad? Esa es la expresión que se maneja ahí. Esa es la expresión que se maneja ahí. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Vendría primero el mensajero y atrasito de él vendría el mero Señor del templo. A quien vosotros buscáis. Y la palabra ahí buscáis es equivalente a buscáis, esperáis o estar a la expectativa de que va a llegar. El que estás esperando, el que estás buscando, ¿sí? Ese. A quien vosotros buscáis, el ángel del pacto y la unión y que dice ahí es una unión conjuntiva que también es el ángel del pacto, el enviado del pacto.
Cuando Yeshua vino, Él vino a pactar con aquellos que le recibieran y le estuvieran esperando. Y le estuvieran esperando. A quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y esto que hemos leído aquí es ni más ni menos que retomado en los evangelios, diciendo que eso se cumplió en estas dos personas. Eso. Los evangelios lo dicen claramente. Los evangelios lo dicen claramente. Y entonces dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida cuando Él venga? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Cuando Él vino al templo, ¿se acuerda? Los examinó a todos y les dijo sus verdades. Generación de víboras. Esto y el otro y aquello y aquello y aquello y aquello y aquello. Lo que cumplía lo de Zacarías cuando él se enfrentaría a esos tres pastores. Todo. Iban a salir tronados. Y se sentará para afinar la plata, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y como la plata. Y ahí en el hebreo es cuando los limpia, que es equivalente a que los va a tallar, o estregar, fregar. Todo lo que se cumplió. Porque eso es a lo que vino el Señor del templo, se presentaría a hacer eso. ¿Sí? Y dice, y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. ¿Qué ofrenda fue dada de parte de Judá en Jerusalén? Él sería la ofrenda perfecta que se habría de entregar cuando eso sucediera. Así es. Dice, como en los días pasados, en los años antiguos, y vendré a vosotros para, ¿qué dice ahí? Juicio. Cuando a Jesucristo ya lo iban a condenar y crucificar, previo a eso, un día antes, Él se levanta cuando ya sabía que su tiempo estaba cerca y dice, la hora del juicio a este mundo ha llegado. Vamos pues, dice. ¿verdad? Cuando todo ya iba a suceder. ¿Sí? Y ese juicio es la representación pues del juicio de Yom Kippur, ¿verdad? Así es, donde el que tuviera al cabrito de salvación quedaría salvado, y el que no quedaría eliminado, ¿verdad? Así es. Entonces dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Todo eso había en el pueblo, en las autoridades y en todo. Hechiceros, adúlteros, mentirosos, defraudadores, defraudan a los pobres jornaleros, a las viudas, a los huérfanos, hacen injusticia al extranjero, no tienen temor de mí, dice el Señor. Todo eso iba a suceder cuando viniera el mero. ¿Sí? Y todo eso sucede y todo usted lo puede seguir viendo, todo lo demás, hasta que llegamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 dice, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día vendrá y abrazará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y cuando precisamente todo eso, cerrando el capítulo 4, Juan el Bautista advirtió que ya había llegado el que traía el hacha y que la iba y le iba a dar, ¿se acuerda? Ya la tiene, dice, en la cepa del árbol, lista para cuellinguis. ¿Sí? Entonces dice, mas a vosotros los que teméis, iba a haber dos tipos de personas cuando eso sucediera. Los que no lo aceptaran y los que sí lo aceptaran. Esa iba a ser la diferencia. Por eso, ¿se acuerdan aquella prédica que dijimos? Cuando se cumpla la profecía, ¿de qué lado vas a estar? ¿Se acuerda? Porque al final el Señor siempre cumple. El asunto es de qué lado
estamos cuando suceda. Entonces, y eso depende solamente de las personas. Así es. Entonces dice, mas a vosotros, a uno ya les sentenció, viene y no les va a quedar ni raíz ni. Pero a los otros, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo. Nos ha nacido el sol de. Cuando aquel venía, el Señor venía a Jerusalén, los que sí lo recibían y lo reconocían decían, Hosana al Hijo de David, y gritaban y lo recibían con algarabía y tendían sus mantos y con palmas. Ha llegado el reino de Dios, el Hijo enviado del Rey. Y si no lo hubieran clamado ellos, lo hubieran clamado las. Así es, porque era el día esperado, el Yom Terúa, el día Terúa, el día Rerúa, dice en el hebreo, de aclamación, como si aclamaras con trompetas, pero con tu boca. Entonces dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, dijo el Señor, a que aquellos que le siguieran podrían hollar aún a las potestades como serpientes y escorpiones, y podrían vencer la carne y al mundo y al mismo Satanás. Aquellos que sí lo siguieran. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, la cual entregué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. El Mesías cuando vino era la ley andando, podríamos decir de esa manera. Así es. Nítido, sin falta, ejemplo perfecto, predicando con su propia vida. Y dice, he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Antes de que viniera aquel que iba a juzgar en el templo, que todo lo que ya vimos, hacer todo lo que ya vimos, hacer diferencia entre unos y otros y traer juicio y maldición a los que no, vendría primero él, Elías, antes de eso, y atrasito vendría el Señor a hacer juicio. Así es. Entonces dice, antes que venga el día terrible del Señor, grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquellos que lo reciban iban a tener en su corazón una reconciliación sobrenatural en sus vidas. Pero aquellos que no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, iba a ser un punto de quiebre ese, un punto de inflexión. Para unos para bien y para otros para mal. Pues vámonos entonces ahora a el libro de Lucas, capítulo 1. Uy, yo creí que iba a ir más avanzado. Es que está muy... Así es el asunto. Lucas capítulo 1. Sí. Sí. Temporada 1, temporada 2. Lucas 1, capítulo 1, verso 67. Capítulo 1, verso 67. Cuando lo que llega ahí, el contexto es que primero un ángel viene y le revela a María que ella iba a ser la madre del Mesías. Y luego viene un ángel y le revela a Zacarías, pero el que vendría siendo el papá del Bautista, le revela que él también tendría un hijo, el cual también era esperado y profetizado. Todo eso sucedió. Entonces, en ese contexto,
En ese contexto nos vamos al capítulo 1, verso 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Porque a él el ángel le dice que iba a venir un Salvador, pero que su hijo iba a ser el mensajero que vendría delante de él. Proseguimos. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse del santo pacto. Malaquías había dicho que el Señor del templo vendría y que ese era el Señor del pacto. Por eso quien no pacta con él está fuera. Él es por medio de que se hace el pacto. Entonces dice, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, y ahí empieza la profecía sobre su hijo Zacarías, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para que preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Así es, el mensajero llamaría al arrepentimiento, ¿sí? Previo a la llegada del Mesías. Vámonos. Y las palabras, a ver, espérenme aquí, me quedé. Ahí en el mismo Lucas, váyase a Lucas, en el mismo Lucas, pero ahora el 1 del 14 al 17. Acá, me había yo adelantado, primero leí el otro y aquí vamos cuando empieza toda la profecía sobre el Bautista. Dice, cuando le narra a Zacarías que iba a tener un hijo, dice, y tú tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, del hijo que iba a tener, porque acuérdense que él no podía tener hijos, ¿se acuerdan? Y dice, porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista venía con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. Así es. Dice, y ojo, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los. Eso estaba profetizado ¿en dónde? Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era su papel, venir y allanar y llamar al arrepentimiento y a la conversión para que recibieran al Mesías. Y él venía con el mismo espíritu y poder de Elías. Todo lo que se había dicho en el libro de Malaquías, y que atrasito de él venía ni más ni menos que el mero. Así es. Voy en el 1, pero me fui al 14 al 17. ¿Sí? 14 al 17. Así es. Entonces, ok, muy bien. Vámonos ahora al libro de Lucas capítulo 13. A ver, ¿dónde borramos aquí?
Bueno, ya sé. Vamos a subir aquí esto que apunté acá. Elías, el mismo espíritu, el mismo poder, llama al arrepentimiento. Ahí está, para poder borrar aquí. ¿Se acuerda que habíamos dicho en Shabbat pasados que uno no conoce todas las piezas? ¿Se acuerda? El que las conoce es el Señor. Y las escrituras siempre han mostrado que el conocimiento a muchos se les ha revelado solo en partes. El ejemplo que vimos aquí, ¿verdad? Así es. La misma escritura dice, los apóstoles ya cuando entienden todo, dicen que todos esos eran misterios que muchos habían deseado conocer, entender y que no pudieron. Muchos reyes y profetas, dice Pablo. Y que todo eso solo fue revelado hasta que vino Jesucristo. Así es. Así es. Y pues el pobre en este sentido le digo, el mismo Juan el Bautista aún no entendió del todo su ministerio, pero el que lo aclaró, ¿quién fue? Jesucristo. Él fue el que desembaraña todo el asunto. Así es. Entonces, vámonos al libro de Mateo, capítulo 3. ¿Sí le había dicho Mateo? Ah, bueno, vamos a leer primero Lucas. Lucas 3, que también está en Mateo 3. 3, no, Lucas 3. Ahorita es Lucas 3. Lucas 3 del 1 al 6. Dice así: predicación del Bautista. Predicación del Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor a Juan, hijo de Zacarías. Al Zacarías que ya se le había dicho antes, ¿no? O sea, vino palabra al Bautista, el hijo del Zacarías que ya se le había dicho. Lo que acabamos de leer, ¿sí? En el desierto, y fue dado y fue por toda región contigua al Jordán, predicando el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. De arrepentimiento, porque para recibir al Mesías primero te tienes que arrepentir, reconocer tu pecado. Eso significa ahí el asunto. Si no, no puedes creer en él y no lo puedes recibir. Eso ya lo hemos también estudiado otras veces. Dice, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y toda la carne verá la salvación de Dios. Está diciendo que una voz vendría a clamar en el desierto, allanando el camino para aquel que habría sido la salvación, que sería la salvación que todo ojo podría ver. Ni más ni menos que Jesucristo. Entonces, el Bautista es el cumplimiento de la profecía de Isaías, que está narrando ahí, Isaías 40. Isaías 40. Es el cumplimiento de esa profecía. Y decía a las multitudes que por él salían a ser bautizadas, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras, señores. Eso no los va a salvar. El espíritu de Elías estaba en él y el poder de Elías. Aquí el asunto es que se arrepientan porque están tronados. Y aguas porque allá atrás viene el mero mero
que ya trae el hacha lista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Tremendo ese era Elías. Con el poder de Elías venía. Arrepiéntanse, generación de víboras, porque el tiempo está cercano. Dice, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos los que en verdad el arrepentimiento, cuando el espíritu de arrepentimiento llega al corazón de aquellos que sí se contraen? Como cuando vino, como en la predicación de Pedro, cuando él les predica y entonces dicen, díganos qué hacer, con corazón compungido, ¿se acuerdan? Díganos qué hacer, ¿se acuerdan? Porque primero tienes que ser confrontado para que seas llevado al arrepentimiento y entonces puedas recibir la salvación. Y entonces les empieza a decir, el que tiene 2 túnicas de una al que no tiene. A los publicanos les empezó a decir que fueran bautizados para arrepentimiento. Y les dijo, no exijan más de lo ordenado. A unos soldados les digo, no calumniéis, no hagáis extorsión. Confórmense con su salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, se preguntaban todos en sus corazones si acaso ese Juan era el Mesías. No sabían si era el Mesías, ¿verdad? No sabían. Y le preguntaron y respondió diciendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Uno más poderoso que yo nomás soy el mensajero. Ese va a venir con el Espíritu Santo y los va a bautizar con ese Espíritu Santo y con fuego. Consuma toda la carne en ustedes. Para eso eran la enseñanza de los sacrificios, consumidos hasta las cenizas. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, añadió esta maldad a todas las que había hecho. Encerró a Juan en la cárcel. Eso vendría tiempo después, porque primero viene el bautismo de Jesucristo y después ya se narra el preciso momento cuando lo mete a la cárcel, en los demás evangelios también. Entonces él ya dijo que él no era el Mesías. Se identificaba a sí mismo hasta entonces como el cumplimiento de Isaías 40. Vámonos ahora sí a Mateo 3. Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, primero es arrepentimiento porque ya llegó el reino de los cielos. Pues este es aquel en que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Como quién? Como Elías, ¿verdad? El otro Elías. Como Elías. Y salía a él Jerusalén y Judea y la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él confesando sus pecados. Así es. Vuelve a narrar todo lo mismo,
Todo lo mismo que les he dicho. A partir del verso 10 dice, y también el hacha está puesta a la raíz del árbol, por tanto todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así es, lo mismo. Vámonos al libro de Juan, capítulo, 3:15, espérame un poquito. Vámonos al 3:15. No es cierto. Ay, yo me revolví. Vámonos al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 19. Juan capítulo 1, verso 19. Dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén, sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿verdad? Todo lo que hacía Juan el Bautista con todo ese ministerio, ¿verdad? Que los reprendía, que hacía todo ese llamado al arrepentimiento, todo eso que él hacía, un día hace que todas las autoridades de Jerusalén, los sacerdotes, le envíen y le hagan las siguientes preguntas. Dice así: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Mesías, yo no soy. Entonces, primera pregunta: yo no soy el Mesías. Luego le preguntan: ¿eres tú Elías? Pero él mismo ni siquiera sabía esa respuesta, que luego se aclara después. Dice así: ¿eres tú Elías? Y dijo: no soy. Y ojo aquí, no soy. Y después le preguntan si él era ¿quién? Él, y esto tiene una connotación muy específica. Él, el profeta. ¿Saben a quién se están refiriendo con esa pregunta? No. Bueno, sí, pero específicamente al profeta de Deuteronomio 18. El profeta que habría de venir, el cual era ni más ni menos que Jesucristo, al cual reconoció Natanael, ¿se acuerdan? Pero ese es otro asunto. ¿Ok? Por eso en el judaísmo estaban pendientes esas preguntas. ¿Ya llegó el Mesías? ¿Ya llegó Elías? ¿Ya llegó él? Profeta prometido de Deuteronomio, lo cual todo se habría de cumplir en ellos dos. Pero Juan el Bautista ni siquiera, pues, su conocimiento era limitado. Él dice: pues no soy yo, la verdad, no soy yo. Y él respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él contesta lo único que alcanzaba a entender y saber: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él lo único que puede contestar es: hasta aquí. Hasta aquí. Vámonos al libro de Mateo, ahora capítulo 4. Mateo capítulo 4. A veces, como le digo, los creyentes no habían entendido todas las piezas. Pero nosotros ya tenemos todas las piezas dadas. Mateo capítulo 4, verso 12. Dice, verso 12, cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, esto ya es cuando Yeshua inició su ministerio y a Juan ya lo habían encarcelado, ¿sí? Lo que me había narrado que habría de hacer Herodes en el otro evangelio. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha. Así es, todo se estaba cumpliendo. Vino el que iba a avisar que ya venía y ya estaba llegando el reino de los cielos, y atrasito de él vino el que era el cumplimiento de todo eso. Andando Jesús junto al mar, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Vámonos ahí, brinquémonos rapidísimo ahí al 24. Al 23. Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así es, predicar el evangelio es ni más ni menos que el mensaje de Jesucristo mismo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos los sanaba. Así es. Empezó su ministerio y empieza a hacer todo eso. Vámonos ahí mismo al libro de Mateo, pero capítulo 11. Una pausa. Cuando empezó su ministerio, luego en el 5 viene el sermón de las bienaventuranzas, viene todas las enseñanzas que él empezó a dar, toda su predicación, andando sanando, andando haciendo milagros, etc. Y llegamos al capítulo 11 de Mateo. Llegamos al capítulo 11 de Mateo. Vamos a poner aquí. ¿Eso se había dado en qué capítulo de Mateo? ¿Qué? 4, ¿no? Mateo 4, el Bautista estaba en la cárcel, sí, ya estaba en la cárcel, pero Jesús ya había empezado su ministerio. Y pasa todo lo de los demás capítulos, sí. Y en eso llegamos al capítulo, aquí me voy a hacer hasta acá, al capítulo 11 del mismo libro de Mateo. ¿Dónde estaba todo este tiempo el Bautista? En la cárcel. Todo este tiempo estaba en la cárcel. Y resulta que el Mesías, el que yo creí que era el Mesías, que ya llegó, y eso, pues será o no será, porque yo que estoy en la cárcel y todo no veo que se cumpla, no entiendo. No tenemos todas las piezas, ni siquiera él las tenía. El que sí las tenía era el Mesías, el Cristo. Y entonces así llegamos al capítulo 11, verso 1. Dice: cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Qué difícil ha de haber sido para el Bautista escuchar todo ese tiempo: Yeshua anda acá y anda allá haciendo todo eso, y tú sigues en la cárcel. Hay que entender eso. Hay que entender eso. Y dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, pues hasta ahí le llegan todas las noticias de lo que está haciendo, pero pues yo estoy aquí. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a? Qué tremendo ese momento en su vida. Porque él lo había declarado capítulos antes, tiempo antes, lo había bautizado. Había visto el Espíritu, ¿qué? Lo había reconocido como el Cordero de Dios que quita él. A sus propios discípulos les había dicho, ¿qué? ¿Quién se acuerda? Vayan a él, síganlo a él. Es necesario que yo mengüe, pero que él. Y sus discípulos lo dejaron a él y se fueron atrás del Mesías. Todo eso había pasado. Todo eso había pasado. Él había dicho que él era el Mesías. Caray, pero no hace lo que yo creo que debía hacer. Ya me entró la duda. ¿Será o no? Será. La verdad, Juan, es que tú no sabes todo.
el que lo sabe es Él. Bendito Dios que tenemos ahora todas las piezas, pero hay que estudiarlas y aprenderlas y memorizarlas y entenderlas. Dice, entonces, ¿dónde me quedé? Ajá, en el 2, ¿verdad? Dice, y le envió 2 de sus discípulos. Vayan y pregúntenle, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Yeshua les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís, y esa va a ser la respuesta. Díganle a Juan lo que estoy haciendo. Lo que ven y oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esa es la respuesta. Lo que pasa es que tú no entiendes, Juan, del todo, no has entendido. No has entendido. Pero ahí está el testimonio de todo lo que estoy haciendo. Bienaventurado si lo entiendes. Bienaventurado que no halle tropiezo en mí. Y ese es un mensaje a todos niveles. Bienaventurado. ¿Quieres entender más a Cristo? Conócelo más. Para que luego no tengamos malos juicios. Ay, si será esto, si será el otro, si no será, si aquello, pero aquellos. No. Todos. Hasta que lo conoces, te serán contestadas esas preguntas. Hasta que lo conozcas en verdad. Y tengas las respuestas de quién es Él. Todo lo que Él es. Aunque a veces a simple vista no lo alcances a ver. Él ni siquiera lo entendía. Y eso que lo había declarado Mesías. Ojo con todo eso. Y por eso dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. El que no dude, el que no le busque la cuadratura y al círculo y todo el rollo. No es así el asunto. No es así. Mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decirle a la gente, ya le da la respuesta a los discípulos de Juan, les contesta su pregunta para que vayan y se la den a Juan y se le quite eso de la cabeza y entienda que sí es él el Mesías, pero anda haciendo lo que él tenía que hacer, aunque el otro no lo entendiera. ¿Sí? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y dice, y ya que se fueron, entonces a los demás les va a decir esto. Mientras ellos se iban, comenzó a decir de Juan a la gente. Ahora les voy a explicar a ustedes quién es el Bautista. Ni él mismo lo sabe. Anda hecho pelotas, ni siquiera ya se le olvidó quién soy yo. Ya se fueron los otros con su respuesta y ahora se voltea hacia los demás y les va a decir, les voy a decir algo. Y ahí viene, empieza a hablarles de Juan. Dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan las vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso es lo que está escrito ¿en qué libro? Malaquías, acá. El conocimiento de Juan el Bautista era limitado. Él solo alcanzaba a ver que él era el cumplimiento de ¿qué? De Isaías. Él mismo no entendió que él era él, Elías profetizado en Malaquías, que habría de venir. Él no lo sabía, no lo entendía. Ya se había dicho que él venía en el espíritu, con el espíritu de Elías y el poder de Elías, que él era el mensajero delante del Mesías, todo lo que se había profetizado y dicho el ángel, pero él mismo no lo entendía, hasta dudó de que ese era el Mesías.
no alcanzaba a ver, no tenía todas las piezas. ¿Se acuerdan cuando les dije que el que es el jefe es el que sabe todo el plan? Que es hasta en los trabajos es así. Por eso el puesto se llama supervisor. Porque tienes una supervisión, una visión más amplia. Más que todos los demás. Por eso tú sabes más y ves más. ¿Sí me explico? Poniendo ese ejemplo. Los demás solo saben su parte. ¿Sí me explico? Un poco de su parte. Un poco de lo que les toca hacer. El que está arriba es el que sabe todo el plan. Todo el asunto. ¿Dónde embonan todos? ¿Dónde embonan todos? Ah, claro, el mero, sí, ya estamos hablando en lo terrenal, ¿no? En lo terrenal, sí, pero estamos hablando aquí del Mesías. Y entonces empieza a aclararles, Él es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si Él está diciendo que Él es ese, pues entonces ni más ni menos que Él es el que viene atrás. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y todo hasta Juan. Este era el que venía delante del Mesías y el que mismo lo presentaría. Ese era el mero. Y dice, profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, ¿qué dice ahí? Él es aquel Elías que había de venir. Todo lo que decía el libro de Malaquías, ese Elías que había de venir era ni más ni menos que Juan el Bautista, aunque ni él mismo lo entendía. Así es. El que tiene oídos para oír, oiga. Y luego de ahí ya no hay excusa. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no quisiste bailar, os endechamos y no quisiste lamentarte. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían que tenía demonio. Viene ahora el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. O sea, vinieron los dos que tenían que venir, pero ninguno los satisfacía. Ni uno ni el otro, todo cumpliéndose, pero no querían ni así. ¿Qué quieres entonces? ¿Qué quieres entonces? Lo que les está diciendo. Nada los satisface, no quieren creer nada. Ojo con lo que dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Los que son verdaderamente sabios y que son sus hijos van a entender. Van a entender. Así es. Vámonos, Mateo, vámonos al libro de... bueno, ya leímos Lucas, ¿verdad? Lucas 3, etcétera. Sí, ya lo leímos. Muy bien. Vámonos para cerrar. No terminar con este tema, pero ahorita. Vámonos al libro de Mateo 17, 1, 13. Borra aquí. Voy a borrar, pues no queda de otra. El contexto de lo que viene después es cuando ya estaba cerca la ida del Señor a Jerusalén para que se diera a cabo su crucifixión y luego su